Estimados alumnos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Flores y quiero darles la bienvenida a este curso en Meta Ads. Espero lo disfruten y vamos allá. Ok, damos por iniciada la sesión. El temario consta de los siguientes puntos. Vamos a revisar qué son los anuncios en Meta Ads, conociendo el administrador de anuncios, la segmentación abierta versus la segmentación detalladas, seguidamente un caso práctico donde vamos a crear una campaña para una tienda de ropa. Como siguiente punto tenemos lo que es Meta Advantage, seguido de un ejemplo de una campaña para un consultorio dental. Como punto siguiente tenemos el presupuesto y estrategia de puja. Después lo que es el retargeting y la escalabilidad. El portafolio comercial, también denominado Business Manager. Luego vamos a revisar lo que es el pixel de Meta y seguidamente la seguridad en Meta Ads. ¿Qué son los anuncios en Meta? Los anuncios en Meta son una forma de publicidad en línea que se muestra en las plataformas de Meta, incluyendo Facebook e Instagram, que actualmente son Meta. ¿Ok? Permiten a las empresas llegar a una audiencia específica con mensajes publicitarios personalizados, y esto a través de los públicos que tiene Meta, ¿no? En la segmentación, en la parte de la segmentación detallada. ¿Ok? Evidentemente son mensajes pagados que las empresas crean y muestran a los usuarios de Facebook e Instagram, entre otras plataformas de Meta, como el objetivo de promocionar sus productos, servicios o marca. Bien, aquí tendríamos un ejemplo de cómo se ve un anuncio pagado en Meta, que está conformado principalmente, en este caso, del nombre del negocio, y aquí podemos ver una etiqueta, ¿no? Que marca publicidad, seguidamente el copy, y aquí tenemos el creativo, que puede ser una imagen, un video, un carrusel, etcétera, ¿no? Aquí abajo tenemos, en este ejemplo, el título, ¿ok? Y aquí abajo también puede ir una descripción breve. Bueno, luego tenemos también el botón de llamada a la acción, que generalmente envía el tráfico, ya sea a WhatsApp, a Messenger, a Instagram o a un sitio web. Bien, ¿cuáles son los beneficios de utilizar Meta Ads para negocios? Principalmente nos permite alcanzar un gran número de usuarios, como podemos ver en la siguiente imagen. Aquí podemos visualizar la cantidad de usuarios que tiene cada plataforma. En este caso, Facebook actualmente tiene más de 3.000 millones de usuarios, seguido de YouTube, WhatsApp e Instagram. Incluso aquí abajo está TikTok, ¿no? Actualmente con 1.600 millones de usuarios. Pero en general no podemos visualizar que Facebook, WhatsApp e Instagram son las plataformas que están pues entre los primeros lugares. Y con los anuncios en Meta vamos a poder llegar a todos estos usuarios de estas plataformas. Después, es una herramienta, bueno, nos permite tener acceso a herramientas avanzadas de segmentación para llegar a audiencias específicas. Esto lo ve pues el administrador de anuncios, ¿no? También flexibilidad para todo tipo de presupuestos. De hecho, en Meta podríamos pautar anuncios pagados desde $1, a diferencia de otras plataformas o otros medios de comunicación o difusión como la radio, la televisión, etcétera, ¿no? Los periódicos, qué sé yo. En Meta tenemos bastante flexibilidad para todo tipo de presupuestos. También podríamos configurar las campañas con diferentes objetivos publicitarios, como generar ventas, generar tráfico a nuestro sitio web o para generar o conseguir reconocimiento de marca. Ok, ahora vamos a pasar a conocer el administrador de anuncios, que es la herramienta central para crear, gestionar y optimizar las campañas publicitarias. Ok, aquí es donde vamos a gestionar todo respecto a la estructura de nuestra campaña. ¿Cómo accedemos al administrador de anuncios? Principalmente hay tres formas, ¿no? Desde nuestro perfil, debajo del logo de nuestra imagen, o de nuestro perfil, o de nuestro nombre del negocio, o sea, el administrador de anuncios. También podríamos ingresar desde el Meta Business Suite o directamente desde esta URL. ¿Ok? La estructura de la campaña está compuesta por estas tres fases principalmente. La fase de la campaña, la fase del conjunto y la fase del anuncio. En la fase de la campaña, lo que se configura es el objetivo publicitario. Por ejemplo, reconocimiento, tráfico, conversiones, mensajes, etcétera, ¿no?
Como siguiente fase tenemos la fase del conjunto de anuncios, donde configuramos la audiencia, configuramos las ubicaciones, la puja, los horarios, etcétera. Y en la última fase, que es la fase del anuncio, creamos el anuncio, ¿no? Y aquí configuramos la imagen, el video, el carrusel, el texto, el call to action, que es el botón de llamada a la acción, y también los formatos disponibles. ¿Ok? Entonces, tenemos principalmente estas tres fases, ¿no? Campaña, conjunto y anuncios. Ok, tipos de objetivos publicitarios. Actualmente tenemos seis, que son estos, ¿no? Reconocimiento, tráfico, interacción, clientes potenciales, promoción del app y ventas. Si quieres aumentar visitas a tu web, puedes usar la campaña de tráfico. Si quieres que los prospectos interesados en tu producto o servicio te escriban al WhatsApp, puedes usar interacción, ¿no? O mensajes. Si tu producto requiere un proceso extenso de seguimiento para conseguir ventas, puedes usar clientes potenciales. Si quieres vender por tu sitio web, puedes usar la campaña de ventas. Entonces, para diferentes objetivos, tenemos estas campañas, ¿no? Ok. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el algoritmo o también denominado la red neuronal. ¿Cómo funciona la red neuronal de Meta? Vamos a entender este cuadrado de acá como todo el universo de usuarios en Meta, que evidentemente tienen diferentes intereses y diferentes comportamientos, ¿no? Pero Facebook lo que hace es agruparnos de alguna forma en intereses en común o en comportamientos en común. De esta manera, cuando nosotros hacemos una segmentación, por ejemplo, para el rubro inmobiliario, puede ser, ¿no? Personas que han indicado, o personas que son, o que están dentro del segmento demográfico de profesionales, por ejemplo, con maestrías, ¿no? O con doctorados. Entonces, esas personas están agrupadas en un segmento, se podría decir, ¿no? Aquí podríamos tener personas interesadas en, no sé, deportes, ¿no? En fútbol, por ejemplo, aquí en básquet, aquí en mascotas, tal vez, aquí, no sé, en viajeros frecuentes, aquí tenemos en marcas de lujo, o sea, hay, yo considero un sinfín de usuarios, ¿no? Que dentro de este universo de Meta, que tienen intereses y comportamientos en común seguramente. Entonces, Meta lo que hace es mostrar el anuncio, por ejemplo, nuestro anuncio que está dirigido a personas que tienen intereses en futbolistas como Messi, por ejemplo, y nosotros tenemos una tienda que vendemos ropa para futbolistas, entonces ese podría ser una segmentación directa, ¿no? Para nuestro negocio. Entonces, Meta lo que hace es coger ese segmento de personas que tienen ese interés, por ejemplo, en Messi, y aquí pues estaría tal vez el segmento de personas interesadas en Cristiano Ronaldo, tal vez, ¿no? Y aquí, no sé, en el PSG, ¿no? En el equipo de fútbol del PSG, y no sé, aquí tal vez ya están interesados en el fútbol peruano, o sea, más o menos se interpretaría así, ¿no? Entonces, Meta empieza a iterar con cada conjunto de usuarios basados en sus intereses y comportamientos. Entonces, al mostrarse a este público, no sé, podríamos conseguir 5 resultados, ¿no? Si luego pasamos a este conjunto, podríamos conseguir 6 resultados. Entonces, Meta ya va entendiendo, ¿no? ¿Cuál público es el que mejor reacciona a nuestros anuncios? Luego se pasaría acá y aquí no se consigue 7 resultados. Entonces, aquí 5, aquí 6, aquí 7. Ok, dice. Luego se pasa acá, que hay diferentes intereses y consigue 4. Entonces dice, no, por aquí no es, ¿no? Va a empezar a iterar ya también acá y aquí no se nos va a conseguir 8, ok, 7, 8, 4. Entonces, más se va a enfocar en estos grupos y luego tal vez pasar acá y acá consigue 10, por ejemplo, ¿no? Aquí 10, aquí 8 y ya pues va a empezar a iterar en se podría decir en ese segmento, ¿no? O en ese radio de intereses en común de estos públicos. Entonces, la alimentación de data o de información de estos intereses y comportamientos pues tiene diferentes orígenes o fuentes de datos, ¿no? Como por ejemplo podrían ser los usuarios que visitan sitios web, ¿no? De hecho, actualmente la mayoría de negocios, por un tema estratégico, tienen implementados el Facebook dentro de sus páginas. Pues, este pixel constantemente está capturando la información del comportamiento de los usuarios dentro de la página. En ese sentido, esa información pues es enviada a Facebook y, por ejemplo, si las personas visitan una página, la página de Adidas, por ejemplo, ¿no? O de Nike, entonces esa información la captura Facebook. Entonces, nosotros podríamos usar esa información a través de ese segmento, ¿no? Personas que han mostrado interés en Nike. Facebook tiene esa información, entonces se va a empezar a mostrar a las personas que han ingresado, por ejemplo, a su página o han interactuado con ese tipo de contenido. Y en general, así con todos los negocios.
La mayoría de negocios tienen implementado el pixel y este pixel envía la información de tráfico que tienen a Facebook. Y nosotros usamos esa data o Facebook utiliza esa data para conseguir los resultados. Bien, ¿cuál es la diferencia entre una segmentación abierta y una segmentación detallada? Principalmente una segmentación abierta. En una segmentación abierta, nosotros le otorgamos al algoritmo la libertad de encontrar a las personas más relevantes para nuestros anuncios. Entonces, bajo este concepto, los criterios generales que se configuran son solamente la ubicación, la edad y el género. Lo demás se deja no se configura, por así decirlo. Solo configuramos esos tres aspectos. Por eso mismo se llama segmentación abierta. Es efectivo si el producto o servicio es de consumo masivo. Entonces, si nosotros no tenemos un segmento de público específico, entonces sería efectivo usar una segmentación abierta, ¿no? No sé si no tenemos una investigación de mercado o si no conocemos a nuestro público. También nos permite llegar a un público más amplio, pero el aprendizaje es más lento. El yo no segmentar el público por intereses y comportamientos, evidentemente el tamaño del público va a ser bastante amplio. Y esto conlleva pues a que el aprendizaje esté muy alineado con nuestro presupuesto, ¿no? Entonces, no sé si tenemos un tamaño de público de 10 millones con un presupuesto de 10 soles, el alcance a partir más o menos es de 10.000 personas diarias. ¿En cuánto tiempo impactaría a los 10 millones de personas? Entonces, bueno, es un tema a analizar, ¿no? Pero para eso están las segmentaciones detalladas. Y este tipo de segmentación se usa cuando nosotros tenemos un buen entendimiento de quién es nuestro público objetivo. Entonces, en este tipo de segmentación, nosotros especificamos intereses, comportamientos, demografía detallada, ¿no? Y lo que nos permite es llegar a personas con una alta probabilidad de interés en nuestro producto o nuestro servicio, porque aquí ya estamos especificando cuáles son los intereses, comportamientos o demografía de nuestro público. Por ende, nuestro anuncio estará más enfocado a este segmento, ¿no? Es por eso la importancia de nosotros también realizar una investigación de mercado o tener un público ideal o tener un avatar por lo menos, ¿no? Para poder trabajar un mejor contenido dirigido a un perfil o a un avatar en específico. Y esto evidentemente nos va a permitir tener un mayor control sobre los atributos del público, ¿no? Respecto a todo lo que se ha explicado hace un momento. Y eso lo revisamos en la parte del conjunto, ¿no? Donde configuramos el público, ¿ok? Y en la parte de la segmentación detallada, pues tenemos esos tres conjuntos, ¿no? Por datos demográficos, intereses y comportamientos. En intereses, ¿qué podríamos seleccionar? Por ejemplo, un gimnasio segmenta a personas interesadas en ejercicio físico y alimentación saludable. Este podría ser su público objetivo, ¿no? En base a esos intereses. O sea, que todas las personas que tienen este interés en ejercicio físico y alimentación saludable podría ser un público muy interesante para este negocio que es el gimnasio, ¿no? En comportamientos, podría ser para una agencia de viajes que segmenta viajeros frecuentes. Puede ser, ¿no? Entonces, como esta persona está viajando constantemente y quiere conocer un destino tal vez, podría requerir de los servicios de una agencia de viajes para planificar su viaje, ¿no? Después tenemos demografía, por ejemplo, un negocio de bodas que segmenta a personas comprometidas. Entonces, podríamos segmentar también ese tipo de intereses o, bueno, ese tipo de datos demográficos si nuestro negocio es de bodas, por ejemplo. Dependiendo del tipo de negocio, se hace pues un estudio de mercado y en base a ese estudio se define cuáles son los intereses, comportamientos o demografía o datos demográficos de mi público ideal. Bueno, errores comunes al segmentar. Principalmente, bueno, hay tres. De hecho, este primer punto, que es la segmentación demasiado amplia, es algo que yo considero no es tan cierto actualmente. Hace, no sé, hace no, un poco más, hace un par de, bueno, hace 6 meses más o menos, todavía era bastante común usar segmentaciones eh, específicas, ¿no? Con, con intereses o comportamientos bien definidos. Pero actualmente yo he estado haciendo experimentos con segmentaciones abiertas, así con públicos incluso mayores a estos, y delegando no toda la responsabilidad de segmentación del público a meta, es cuando estoy consiguiendo mejores resultados. Entonces, al final es un tema de testeo, en conclusión, ¿no? Por otra parte, también realizar segmentaciones demasiado limitadas
podría conllevar, ¿no?, a que no tengamos buenos resultados. Ejemplo, audiencias de menos de 1000 personas que suelen dar mal rendimiento, ¿no? Y esto pues sí o sí nos va a generar un mal rendimiento, imaginación público con menos de 1000 personas. O sea, el algoritmo al menos no va a tener suficiente dato para poder iterar con la entrega de los anuncios, ¿no? Entonces, lo ideal es encontrar un equilibrio. Y eso también, en conclusión, sería una recomendación adecuada, ¿no? Tener un equilibrio respecto al público, ¿no? Que no sea muy amplio ni tampoco sea muy pequeño, por así decirlo. ¿Ok? Para esto estaríamos pasando a realizar un ejemplo de una demostración en vivo donde vamos a crear una campaña básica. Luego también vamos a realizar bueno, vamos a configurar una campaña básica con un ejemplo que yo les voy a mostrar. Bueno, la tarea sería esa, ¿no? Crear una campaña hipotética definiendo el objetivo, la audiencia y el formato de la. Entonces, este sería el ejemplo de una campaña para tienda de ropa. Y aquí tenemos el enunciado, ¿no? Crea una campaña de mensajes a WhatsApp para una tienda de ropa que vende prendas del estilo Versace a nivel nacional en Perú, excluyendo al Amazonas debido a la complicada logística de envíos. Como parámetros adicionales tenemos que vende a través de redes sociales, a través de un catálogo, dirigido a un público más joven entre 18 y 30 años, y la segmentación del público que ya ha definido este negocio son personas que tienen estos intereses, ¿no? En moda vintage, retro, gótico, punk e indie. Y el presupuesto diario que están asignando para esta campaña es de 20 soles diarios. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna consulta o duda? Ok, entonces vamos a pasar a desarrollar el anuncio para. Ok, para esto vamos a crear la campaña de manera bastante breve. El objetivo es de mensajes, para eso voy a usar el objetivo de campaña de interacción que me permite enviar mensajes a WhatsApp. Le doy a continuar y aquí tengo dos configuraciones sugeridas, ¿no? Una que es esta campaña resumida, por así decirlo, y esta campaña manual de interacción. La diferencia básicamente que esta campaña ya tiene ciertas configuraciones preestablecidas o preconfiguradas. Por el contrario, la campaña manual de interacción nos permite tener un mejor control detallado de ciertos aspectos respecto a la configuración de la campaña. Para esto voy a usar con fines prácticos una campaña personalizada. Ok, aquí tendría un resumen de la primera parte y esto vendría a ser la parte de la campaña. Ok, ok, hasta aquí no voy a tocar nada más adicional. Me voy a pasar a la siguiente fase, que es la fase del conjunto. Y aquí voy a configurar mi público, ¿no? Para esto voy a usar esta página bueno, de ejemplo. En este caso, el objetivo de mensajes es a WhatsApp, entonces voy a seleccionar solamente WhatsApp como app de mensaje. Aquí defino el presupuesto, que en este caso era de 20 soles. Seguidamente puedo configurar el inicio, ¿no?, de, de ejecución de la campaña. Después también puedo configurar los controles de público. Específicamente aquí es donde voy a configurar mi segmentación. Antes me está pidiendo que se excluya el Amazonas debido a la complicada logística de envíos. Entonces en lugares le doy a editar. Aquí tengo todo Perú, ¿no? En este caso se me está pidiendo, bueno, este negocio vende a nivel nacional, lo que me está pidiendo es que excluya el Amazonas. Entonces aquí en ese botón de incluir le doy a excluir y aquí voy a escribir, por ejemplo, para nosotros que sería Loreto, ¿no? Entonces aquí tengo Loreto, región Perú, y aquí estaría excluyendo toda esta zona, ¿no?, de la región del Loreto. Ok, este tipo de segmentación es adecuado para negocios físicos también, ¿no?, donde tal vez necesitamos
segmentar a un público determinado con las campañas. Entonces, por ejemplo, si tengo un negocio podría ser una peluquería, ¿no? Por ejemplo. Entonces, me voy a ir a Lima, acá, a ver, acá no. No sé, por ejemplo, si tengo un negocio, como les comentaba, de una peluquería, va a ser muy poco probable que una persona que vive a 5 kilómetros de mi local, pues vaya hasta mi peluquería, ¿no? O si tengo un gimnasio también. Es muy poco probable que una persona viaje más de 5 kilómetros para llegar a mi gimnasio. Pues en ese caso podríamos usar segmentaciones con el marcador, ¿no? Donde voy a poder, bueno, en este caso, está en excluir, le daría a incluir. Entonces, Ahí se colocaría la dirección y fijar marcador porque ahí se va, o sea, a localizar más alrededor del lugar. exacto. Ya, gracias. Entonces, con eso podría seleccionar la ubicación exacta de mi negocio y solamente llegar personas que están, no sé, a 4 kilómetros a la redonda de mi negocio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta sería una mejor segmentación para un negocio físico, bueno, para un negocio local, por ejemplo. Entonces, bueno, para este caso, para este ejemplo, bueno, se me está pidiendo incluir la zona del Amazonas. Voy a dejar así. Ok, aquí de hecho voy a marcar todo Perú. Y aquí voy a excluir la región del Lodi. Y si fuera, por ejemplo, un salón de belleza, se coloca Perú o la provincia del lugar. Ya. O Si la fuera, provincia. depende del objetivo del negocio, ¿no? Si Ujú. quiere directamente conseguir clientes eh, bueno, para el negocio, ya pues tendrías que segmentar o ubicar, ¿no? Con el marcador tu negocio y ahí hacer una segmentación por radio en el negocio mismo, ¿no? Como lo que acabo de hacer hace un momento. Pero si vendes productos, por ejemplo, entonces ahí ya pues harías una segmentación más amplia, ¿no? Tal vez de toda la ciudad, porque sí es más posible de que las personas, bueno, no sé si es que ofreces deliveries, por ejemplo, ese tipo de servicios, ¿no? Entonces va a depender mucho del objetivo de negocio respecto a las compañías que se están lanzando. Bueno, continuando con el ejemplo, luego tengo aquí que está dirigido a un público más joven entre 18 y 30 años. Entonces, en edad voy a seleccionar entre 18 y 30 años. Y aquí la segmentación está conformada por estos intereses. Y si me voy aquí, la opción detallada no me está permitiendo configurar esos intereses. Y actualmente Meta está promoviendo bastante el tema de la segmentación Advantage. Pero para este caso práctico, si yo necesito segmentar un público objetivo, o necesito realizar una segmentación detallada del público, hay un truco, por así decirlo, que es, por ejemplo, voy a seleccionar el objetivo de mensaje, el destino de mensaje a Messenger. Y aquí, como pueden ver, ya se me ha habilitado la opción de segmentación detallada. Entonces aquí voy a empezar a ingresar este público, ¿no? Que es moda vintage. Ok, retro, gótico, punk. Y entonces, con esta segmentación tengo este tamaño de públicos. Ok, entonces aquí de hecho el presupuesto es de 20 soles, ¿verdad? Bueno, me está dejando actualizar esto. Ok, pero antes voy a guardar este público que acabo de configurar y le voy a colocar público, este, lo voy a guardar
Y ahora voy a quitar el objetivo de Messenger. Solo voy a quedar con WhatsApp. Vale, ok. Entonces, como pueden ver, este público ya se me ha configurado en automático, ¿no? Para esa segmentación. Ok, lo demás lo voy a dejar tal cual, no voy a tocar nada más adicional. Y voy a pasar a la fase de talón. Entonces aquí empiezo a configurar, ¿no? Puede ser el copy o también, y también el anuncio propiamente, ¿no? Entonces aquí voy a seleccionar una sola imagen en formato. Y aquí en contenido del anuncio voy a darle a crear un anuncio. Aquí me está pidiendo ingresar un texto principal. Para esto voy a usar este prompt para desarrollar el copy. Y dice, escribe un copy para un anuncio de Meta de mi tienda de ropa urbana. La audiencia objetivo son de 18 a 30 años que viven en Perú. Aplica alguna opción gratis y te habla de la escasez. Organiza en una tabla de 3 columnas. La primera debe indicar el ejemplo de la llamada a la acción. La segunda, el contenido del anuncio. Y la tercera, ideas de cómo deberían ser la imagen o video. ¿Ok? Le voy a dar a enviar. Y aquí tengo ideas de copy, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice 24 horas para lucir increíble. Yo te leo un descuento en toda la tienda. Corre por la tuya antes de que se acabe. Bueno, lo podría tomar como referencia. Luego tengo el título y después tengo la descripción. Le doy al siguiente y para este ejemplo voy a usar esta imagen, por ejemplo. Siguiente y listo. Entonces aquí ya tengo una vista previa del anuncio, ¿no? Tengo este copy y también tengo esta imagen. Ok, por último, estaría quedando pendiente. Y bueno, aquí está el título, ¿no? Que es esta parte de acá abajo, como les comentaba. Y la descripción es el texto que va debajo del título. También podríamos configurar nuestro primer mensaje de contacto. En este caso podría ser comprar, por ejemplo, ¿no? Ok. Y en destino, por último, podría configurar mi primer mensaje de contacto. Acá, de hecho, le voy a dar iniciar una nueva conversación y le voy a dar a editar. Entonces aquí, en este primer contacto, tengo este mensaje de salida y aquí tengo este primer mensaje de contacto predeterminado, ¿no? Que lo puedo modificar. Ok. Entonces, una vez que ya he configurado mi campaña, le doy a guardar, compro mi anuncio, le doy a guardar y estaría quedando así mi campaña, ¿no? Entonces ya estaríamos cumpliendo el desarrollo del enunciado, donde tenemos una campaña en conjunto y un anuncio. Pero esta no es una forma correcta de gestionar una campaña. De hecho, para estos casos, íbamos a hablar respecto a la segmentación correcta o la estructura correcta de una campaña. Debe ser de la siguiente forma. Una campaña con mínimo 2 conjuntos de anuncios y cada conjunto con 3 anuncios. Y estos anuncios evidentemente tienen que ser de formatos diferentes, ¿no? ¿Ok? Entonces, todavía nos faltaría afinar la estructura de esta campaña. A modo de práctica, yo los invito a que puedan estructurar la campaña, vuestras campañas de SAP. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna consulta, duda? Profesor, buenas noches. Buenas noches, Melissa. Yo vendo lo que es informes médicos, pero en lo que son las edades no me sale, solamente me sale edad mínima. No sé qué opción me falta para poder. Ah, sí, lo habíamos revisado aquí. A ver. En la parte del público, Ujú. bueno, está acá. Tenemos para, bueno, estos son controles de público y público advantage. En público advantage le das aquí sugerencias de público opcional y ahí vas a poder configurar la edad. Ay, A ver, pruébalo. sí.
Y de hecho ahí mismo vas a poder hacer la segmentación detallada de tu. Y lo que es lo que es en segmentación detallada, profesor, para lo que es para línea de lo que es de uniformes médicos, ¿qué opciones podría ponerlo? Yo te recomendaría, Vanessa, testear. Podrías testear un público directo que tú consideres que esté muy acorde a tu objetivo de público, que no se podría hacer, pues, no se me ocurre, ¿no? En tu caso, podría ser, por ejemplo, podrías elegir segmentar directo a, no sé, un hospital, ¿no? Con el marcador, o a todos los hospitales y a las personas, no sé qué. Bueno, tendríamos que hacer un análisis de tu negocio, ¿no? Se podría hacer, por ejemplo, ponerla, digamos, médicos, cirujanos, obstetras, así, con ese nombre se puede poner, o las marcas de los uniformes de las competencias. Claro, podrías usar ese segmento como de testeo. Y si eso, ¿cómo se podría hacer? ¿También podría funcionar o mi curso llegaría a todo público en general? También podrías probar con público general, Vanessa. Ay, ya, Por gracias. eso mismo me comentaba, ¿no? En la estructura de vuestra campaña mínimamente tenga tres conjuntos. Un conjunto donde configuren un público directo, otro conjunto donde podrían configurar un público indirecto y otro un público abierto, ¿no? O sea, a todas las personas en general. Entonces, cuando ejecuten vuestras campañas en esta primera fase de testeo van a poder identificar, ¿no? Cuál conjunto es el que más resultados les está consiguiendo. Y también cuál anuncio, ¿no? Si tal vez es un video, una página o un carrusel. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta adicional? Ok, entonces pasaríamos con la siguiente diapositiva y vamos a hablar ahora sobre lo que es Meta Advantage. Con Meta Advantage puedes maximizar los beneficios de rendimiento de la inteligencia artificial en tus campañas publicitarias y el valor de cada impresión del anuncio. ¿Ok? Como punto principal, nos permite obtener resultados óptimos con una menor cantidad de campañas más eficaces. Después llegar a personas con más probabilidades de interesarse en tu negocio, también ofrecer un recorrido del cliente personalizado que se anime a la acción, también. Y evidentemente, como último punto y muy importante, considero yo, que te utilices para ahorrar tiempo y esfuerzo y para que te concentres más en tareas estratégicas a nivel general. Y el mensaje de Meta es que nosotros no nos enfoquemos mucho, o ya no quiere que nos enfoquemos mucho en la segmentación, ya sea por intereses o por comportamientos, etcétera, ¿no? Sino Meta lo que busca es que deleguemos esta función de impactar al público, inteligencia artificial. Y bueno, por lo que se ha estado observando, los resultados han mejorado considerablemente. Entonces, nosotros deberíamos enfocarnos más en la parte estratégica, por ejemplo, de cómo vamos a hacer el seguimiento a los prospectos, cómo les vamos a enviar los mensajes, cómo no sé, cómo los vamos a catalogar, ¿no? Si son prospectos tibios, fríos, calientes. O sea, en general lo que Meta quiere que nos enfoquemos más es en la estrategia de nuestras ventas, ¿no? Ok. Bien, ahora pasamos a revisar la siguiente diapositiva. Y es respecto al presupuesto de la campaña Advantage. Entonces, este presupuesto brinda la flexibilidad de gastar más en los conjuntos de anuncios que ofrecen las mejores oportunidades y menos en aquellos con un menor rendimiento. Entonces, hay dos tipos de estructuras de campaña actualmente, ¿no? Una, donde se define un presupuesto a nivel de campaña,
y este tipo de campañas se denomina campañas CBO, y la otra donde se define el presupuesto a nivel de conjunto de anuncios, lo que también se denomina ABO. Ok, entonces esa parte creo que CBO es cuando asignamos el presupuesto a nivel de campaña y ABO es cuando definimos el presupuesto a nivel de conjunto. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos presupuestos de campaña? Mm, Principalmente serían los resultados, ¿no? Por ejemplo, con una campaña ABO, como podemos ver aquí, donde el presupuesto se ha seleccionado a nivel de, ok, a nivel de conjunto, como podemos ver acá, los tres conjuntos, con un presupuesto de $10, ¿no? En el primer conjunto se han conseguido 3 resultados y se ha gastado $10. En el otro conjunto se han conseguido 5 resultados y se han gastado $10. En el tercer conjunto se han gastado $10 y se han conseguido 2 resultados. Entonces, aquí podríamos interpretar, ¿no? El segundo conjunto es el que mejor resultado vamos a estar consiguiendo. Por ende, podríamos tomar la decisión de apagar este conjunto y apagar este conjunto y solamente enfocarnos en este segundo conjunto. Pero con un presupuesto definido a nivel de campo, tendríamos los siguientes resultados, ¿no? En el primer conjunto se han gastado $7, se tuvieron 3 resultados. En el segundo conjunto se gastaron $18 y se han conseguido 10 resultados, por ejemplo. En el tercer conjunto se han gastado $5 y se han conseguido 2 resultados. ¿Qué he hecho Meta? Como yo he definido mi presupuesto a nivel de campaña, lo que ha hecho es asignar mayor presupuesto al conjunto que mejor resultado nos está consiguiendo. Que vendría a ser esto. Y de hecho, en total se han conseguido 15 resultados, a diferencia de la otra estructura de campaña donde se han conseguido 10 resultados. Entonces, ¿no? Es 5 resultados más, a lo que podría ser un 50% más de resultados. Entonces, es un tema a analizar, ¿no? Porque si hablamos de presupuestos o de resultados, estamos hablando de dinero. Con esta estructura de campaña podría conseguir resultados gastando menos, podría decir, ¿no? Ok, ¿hasta aquí tiene alguna consulta respecto al presupuesto de campaña o el presupuesto de conjunto? ¿Ya han probado tal vez este tipo de segmentaciones? No, aún no. Ok, sí, Oscar, tienes la mano alzada. Solamente en cuestión de conjunto. En el cuestión de conjunto con el balance del presupuesto. ¿En qué es la equivalencia? Ah, ok, claro. Claro, de todas formas, como les comenté en un inicio, cuando tocamos el punto de estructura de una campaña, al final es testeo, chicos. Es probar, ¿no? Probar cuál conjunto o cuál configuración de campaña o cuál público nos genere mejores resultados. Y si estamos en las primeras fases de estructura de nuestras campañas, siempre va a ser testeo. El enfoque va a ser ese, testeo, testeo. Y es más, si mal no recuerdo, en la segunda o la tercera masterclass se toca un tema muy importante y es respecto a los rastreadores. Entonces, ¿cómo yo identifico de qué público me está llegando un prospecto? ¿O de qué campaña? ¿O de qué segmentación, ¿no? ¿O de qué anuncio? Por eso, para eso muy importante es manejar los rastreadores. Entonces, igual no darles el alcance de que revisen ese contenido porque yo considero que es muy importante que ustedes tengan dudas. Bien, sobre el público Advantage. El público Advantage te permite usar la inteligencia artificial avanzada de Meta para encontrar al público de tu campaña. Cuando Meta lo puso a prueba y le comparó con otras opciones de público, el público Advantage mejoró el rendimiento de las campañas con todos los objetivos. Un 13% de reducción en la media del costo por venta del catálogo de productos,
un 7% de reducción en la mediana de costo por conversión en sitio web y un 28% de reducción en promedio del costo por clic de clientes potenciales o visitas a una página de destino. Entonces, en general, ¿no? Se ha conseguido mejores resultados con Public Advantage. Pero al final, como les comento, es testeo. ¿Cómo funciona el Public Advantage? La inteligencia artificial de Meta usa mucha información para encontrar a tu público y evoluciona constantemente a medida que aprende. Por ejemplo, de conversiones anteriores, de datos del pixel de Meta y de interacciones con anuncios anteriores. Como les comenté, la información, bueno, el comportamiento que nosotros tenemos dentro de Facebook, Facebook lo captura en todo momento. Si nosotros, no sé, vamos a una página, por ejemplo, vamos a Mercado Libre a buscar una chaqueta ahí que no, un abrigo o algo así. Llegamos a Mercado Libre y buscamos, ¿no? Chaquetas de cuero, por ejemplo. Y de hecho Mercado Libre tiene integrado el pixel de Meta. Entonces, esta información a través del pixel se está enviándose a Facebook. Cuando nosotros salimos de Mercado Libre y nos vamos a Facebook, seguramente ya les ha pasado, ¿no? Nos empieza a salir anuncios de Mercado Libre haciéndonos recordar o buscándonos directamente el anuncio, ¿no? Que hemos visto en Mercado Libre o como un recordatorio, etcétera. Entonces, si nosotros interactuamos con este anuncio, al poco rato, seguramente también les ha pasado, nos va a estar, Facebook nos va a estar mostrando anuncios de productos similares, ¿no? Tal vez de otros negocios o de otros materiales o de otros tipos, etcétera, ¿no? Entonces, Meta constantemente está aprendiendo de nuestro comportamiento dentro de Facebook, incluso fuera de Facebook, a través de las páginas que tienen instalado el pixel de Meta o el API de conversión. De hecho, se cree actualmente que Meta en promedio tiene 50.000 data points en nosotros. ¿Y qué es un data point? Es un dato de nuestra persona, ¿no? Por ejemplo, un data point sería, cumplo años en marzo. Que yo, por ejemplo, Meta, por ejemplo, sabe dónde trabajo, quién es mi papá, quién es mi mamá, dónde voy de vacaciones, en qué trabajo, eh, no sé, en dónde he estudiado, quiénes son mis amigos, quiénes son mis primos, quiénes son mis tíos. O sea, tiene 50.000 datos relevantes de cada uno de nosotros. Y de hecho se cree que Meta nos conoce más a nosotros que nosotros mismos. Yo no me imagino qué información tiene de nosotros para que al final se diga que tiene 50.000 data points de nosotros. De qué páginas visitamos, sabe qué música escuchamos, sabe qué comida comemos, en qué horarios, no sé, vamos al gimnasio, o sea, sabe absolutamente todo de eso, se podría decir. Entonces, por eso es importante manejar el público advantage, ¿no? Porque este público está conformado por el aprendizaje que tiene la inteligencia artificial de nuestros datos personales. Ok, ¿cuándo usar el público advantage? Te recomendamos probar con el público advantage la mayoría de los tipos de campaña, excepto en los de remarketing. Y esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque el público advantage va a impactar directamente a un público que no nos conoce, o un público frío, ¿no? Entonces, para esto, de hecho, Meta necesita un mínimo de 2 millones de usuarios para poder hacer un correcto, bueno, una muestra correcta de los anuncios, ¿no? Entonces, para campañas de remarketing no se recomienda usar públicos advantage, ¿ok? Porque bueno, en campañas de remarketing utilizamos públicos personalizados, ¿no? Que configuramos, eh, más adelante lo vamos a mostrar igual, pero bueno, en conclusión, ¿no? Se recomienda usar público advantage en todo tipo de campañas, menos en las campañas de remarketing. También es importante usar una prueba A/B para comparar el rendimiento del público advantage con otras opciones de público.
Entonces, una vez que nosotros hayamos configurado nuestros conjuntos con públicos diferentes, como anteriormente se los he mostrado, podríamos usar una prueba A/B para al final definir cuál es el conjunto o el público que mejor interactúa con nuestros anuncios. Ok. La segmentación detallada Advantage. Con esta opción tu anuncio se mostrará a otras personas que en nuestra opinión, esto lo dice Meta, te permitirían acceder a más resultados o a resultados más económicos, o ambos a costa de tus objetivos de optimización. El sistema aplica la segmentación detallada Advantage cuando determina que eso puede mejorar el rendimiento. ¿Cómo funciona? Si el sistema encuentra oportunidades de mejorar el rendimiento fuera del público que ya hemos definido, la segmentación detallada Advantage nos permite ampliar el público de forma dinámica según dónde vemos un mejor rendimiento e incluso ampliar más tu público para incluir oportunidades similares. Entonces, también es muy importante considerar ese aspecto. Y de hecho, actualmente Meta, en la configuración del público, ya no nos permite solamente cerrarnos a la segmentación que nosotros hemos hecho, ¿no? Sino que Meta constantemente está mostrando los anuncios a otras personas, ¿ok? Que tienen otros intereses, otros comportamientos. Esto es el objetivo de conseguir los mejores resultados. Por ejemplo, en el ejemplo que hemos configurado hace un momento respecto a ese público, ¿no? De ese negocio de tienda de ropas que vendía ropas del estilo Oversize y estaba dirigido a un público entre 18 y 30 años. Claro, ahí podríamos suponer, ¿no? Que ese es el público objetivo que estaría más interesado en el producto. Pero ¿qué pasa? Y si esta persona tiene 18 años, todavía no trabaja, tal vez está estudiando, ¿no? Y bueno, el papá, por ejemplo, de esta persona, ¿no? Que tiene 40 o 50 años, qué sé yo, podría estar interesado en este producto, pero nosotros ya lo estamos excluyendo dentro de nuestra segmentación de 18 a 30 años, ¿no? Entonces, por eso Meta va, a- va constantemente testeando, ¿no? El alcance de nuestro público para llegar a personas que podrían estar interesadas en comprarnos nuestro producto o servicio. Por eso es importante otra vez testear en una primera fase de aprendizaje de la campaña, ya con segmentaciones de públicos detallados, con públicos indirectos y con públicos abiertos. ¿Ok? Y eso lo podemos revisar en esa fase, en esta parte del público, ¿no? Donde configuramos la segmentación de esta acá, ¿no? Segmentación de calidad. Aquí ingresamos esos intereses, comportamientos o datos demográficos. Ok, y ahora pasamos a revisar el contenido Advantage. ¿Qué, qué optimización hay respecto al contenido? Y es la última fase del estructurar una campaña, ¿no? La fase de contenido. Si usas las mejoras de contenido, es posible que se realicen ajustes en los archivos multimedia y en el texto que subas. Estas mejoras de contenido están diseñadas para favorecer un mejor rendimiento del anuncio sin dejar de mantener el mensaje central de tu campaña publicitaria. Entonces, algunas mejoras en el formato de una sola imagen o video podrían ser, ¿no? Aumentar o mejorar el brillo y el contraste de la imagen, colocarle un fondo musical, realizar una animación 3D, una ampliación de la imagen, una animación de la imagen. Tenemos una nota, ¿no? La optimización musical y la animación de imagen solo está disponible en los anuncios con imagen. Y principalmente son estas optimizaciones, ¿no? Agregar superposición, por ejemplo. Entonces, dentro de la imagen que nosotros hemos usado para la campaña, o para el anuncio, perdón, que tenía este formato cuadrado, lo que ha hecho Meta es asignarle esta superposición para tener una mejor vista del formato del anuncio, ¿no? Bien, entonces, en retoques visuales, por ejemplo, ¿no? Lo que hace es, en este caso, por ejemplo, le ha hecho como una ampliación de la imagen para este formato, ¿no? Como que se ve más grande. Luego tenemos bueno, esta optimización de la música, ¿no? Donde le ha añadido una música de fondo, contenido. Y también hace mejoras en el texto, ¿no? Coge nuestro copy y la empieza a variar o a tratar de optimizar haciendo el uso de la inteligencia artificial. Genial, Oscar. Entonces vamos a pasar a configurar las columnas personalizadas para poder visualizar métricas importantes.
De hecho, en Meta tenemos pues diferentes métricas, ¿no? Para diferentes objetivos de análisis de los resultados que estamos teniendo con nuestras campañas. Pero las principales vendrían a ser las siguientes. Primero tenemos las métricas de rendimiento, donde podríamos pues analizar impresiones, alcance, frecuencia, ¿no? Luego tenemos las métricas de resultados, donde podríamos analizar los clics en el enlace, los resultados o el CTR. El CTR es el número de personas que han hecho clic en mi anuncio respecto al alcance que ha tenido el anuncio. Entonces, con esta métrica, por ejemplo, que es el CTR, yo podría tener un mejor entendimiento de qué tan bueno es mi anuncio, ¿no? Si realmente está generando que las personas den clic a mi botón de llamada a la acción, ¿no? Luego tenemos las métricas de costo, principalmente el CPC, que es el costo por clic, y el CPM, el costo por mil impresión. Como secciones clave, tenemos las campañas en curso y las alertas. Ok, ¿dónde configuramos estas columnas personalizadas? Cuando estemos en la parte del administrador de anuncios, tenemos columnas, los puntos de rendimiento. Entonces, para configurar nuestras métricas, le damos este botón de personalizar columnas y aquí podríamos ir listando, ¿no? Aquí ya he listado todas estas métricas que les he mostrado hace un momento. Entonces, aquí podríamos buscar, ¿no? Por ejemplo, la métrica de impresiones, también tengo alcance, etcétera, ¿no? Lo voy añadiendo y al final se me van a agregar en esta tabla, ¿no? Las ubicaciones Advantage. Las ubicaciones Advantage permiten mostrar tu anuncio en todas las ubicaciones disponibles para tu configuración en Facebook, Messenger, Instagram y Meta Audios. Entonces, Meta también se optimiza, ¿no? Respecto a las ubicaciones en las cuales se va a mostrar mi anuncio. Por ejemplo, si yo vendo ropa, ¿ok? Por ejemplo, si yo vendo, no sé, pantalones jeans, por ejemplo, ¿no? Probablemente ese tipo de contenido enganche más en el marketplace. Puede ser, ¿no? Entonces, Meta va a ir analizando los resultados que tenemos en las diferentes ubicaciones y en base a eso se va a estar optimizando para mostrarse en ciertas ubicaciones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, no sé si yo tengo una inmobiliaria y estoy vendiendo un departamento, ¿no? Bueno, tal vez tengamos mejores resultados en los leads o en los posts, ¿no? Entonces, todo eso lo analiza Meta y después de identificar cuál es la ubicación que más resultados está generando, se optimiza para mostrarse en esa ubicación. Y aquí podemos configurar las ubicaciones. Por defecto tenemos las Advantage, que incluyen todas las ubicaciones, y también tenemos las manuales, ¿no? Que de hecho aquí podríamos seleccionar en qué plataformas queremos que se vean nuestros anuncios. También tenemos aquí las ubicaciones. Solamente quiero que se vea en los Reels, por ejemplo, ¿no? O que se vea solamente en los feeds. Ahí es. Hay, bueno, bastantes posibilidades de configurar las ubicaciones. ¿Por qué elegir Meta Advantage? Las empresas obtienen mejor rendimiento con Meta Advantage, ¿no? En general un 32% de aumento del retorno de inversión publicitaria con la campaña de compra. 32% es bastante. 26% de mejora promedio en el costo por captación con las campañas de válido. 14% de aumento en las compras incrementales por dólar invertido al usar contenido Advantage. Bien interesante. 5 veces de aumento del alcance con el público personalizado Advantage. 5 veces de aumento en el alcance con público Advantage. Entonces, también, ¿no? Tenemos diferentes justificaciones de por qué deberíamos utilizar Meta Advantage. Bueno, para el ejemplo 2 tenemos configurar una campaña para un consultorio dental para mensajes a WhatsApp. Tenemos el público para personas que tienen una edad entre 18 y 65 años, que viven en Santa Anita. La segmentación de intereses, pues es salud bucal, odontología, blanqueamiento dental. La segmentación de comportamientos son personas que han trabajado con varias clínicas dentales.
Esa es segmentación personalizada que el público personalizada a partir de la base de datos. Ok, chicos, entonces, esta sería una tarea para ustedes, ¿no? Que estructuren esta campaña a modo de prueba y si lo tienen listo para la siguiente sesión, posiblemente podríamos aplicar, bueno, aclarar vuestras dudas, ¿no? Respecto a la estructura de la campaña. Ok, a continuación vamos a revisar lo que es el presupuesto y la estrategia de empujo. Para la asignación del presupuesto tenemos dos tipos principalmente, el presupuesto diario y el presupuesto total. Con el presupuesto diario podemos tener un mayor control y optimización a corto plazo de nuestros servicios. El presupuesto total nos ofrece una mayor flexibilidad para las campañas a largo plazo. Entonces, la principal diferencia es que con un presupuesto diario nosotros podemos modificar, ¿no? O ajustar nuestro contenido con pequeños retoques, esto con el objetivo de mejorar nuestros resultados. Con un presupuesto total, pues no, Meta, en base a su inteligencia artificial, lo que va a hacer es, ¿no? Asignar, digamos, una gran parte del presupuesto a un día donde está consiguiendo buenos resultados. Entonces, lo que va a hacer Meta es añadir más y más. Por el contrario, en otros días tal vez donde estamos consiguiendo resultados, Meta lo que va a hacer es bajar el gasto, ¿no? El gasto diario. También es testeo esto. Factores que impactan en el costo de los anuncios. Competencia en el mercado. Algunos nichos de consumo masivo suelen tener un CPM más alto debido a la competencia. Esto para negocios, por ejemplo, que tienen pues bastante competencia, como podría ser el nicho de tecnología o el nicho de moda. La calidad del anuncio. Entonces, aquí también, por ejemplo, analizar el CTR es muy interesante, muy importante, ¿no? Para poder identificar la eficacia del creativo. Las interacciones también son muy importantes. La clasificación del porcentaje de calidad en interacción y conversaciones, y conversiones, perdón, es interesante. La temporada también, en Black Friday o en Navidad, evidentemente aumentan, ¿no? El número de usuarios que hacen campañas y dependiendo del público que nosotros queramos segmentar, podría llegar a subir, ¿no? El costo por resultado. Bien, estrategias de escalamiento del presupuesto, tenemos dos tipos principalmente, escalamientos verticales y escalamientos horizontales. ¿Y qué son los escalamientos verticales? Principalmente, un escalamiento vertical consiste en aumentar el presupuesto y el escalamiento horizontal consiste en aumentar públicos, aumentar creativos, o en general, ¿no? Aumentar más públicos y más creativos, o sea, aumentar más y más referidos. Entonces, incrementar el presupuesto de manera gradual sin superar el 25% del presupuesto total. Si vamos a hacer un escalamiento vertical, tenemos que estar muy cuidadosos de no superar el 25% del presupuesto, porque podríamos desestabilizar el algoritmo de Meta, ¿no? Y todo el aprendizaje que hemos estado consiguiendo se podría llegar a reiniciar. Entonces, siempre si vamos a aumentar nuestro presupuesto, lo hagamos sin superar el 25% del presupuesto. Gestión de errores comunes. ¿Por qué Meta rechaza anuncios? Principalmente porque tal vez estamos eh, mostrando contenido prohibido, ¿no? Como podría ser contenido engañoso, discriminatorio, violento, sexualmente sugestivo, que promueva actividades ilegales o que infrinja derechos de autor, desinformación también, ¿no? La plataforma prohíbe anuncios que contengan información falsa o engañosa. Productos o servicios restringidos. Algunos productos o servicios tienen restricciones publicitarias, como las armas, el tabaco, los suplementos dietéticos, etc. El destinatario también, ¿no? Los anuncios no pueden dirigirse a la universidad de manera inapropiada. ¿Cómo gestionar los anuncios rechazados? Primero tendríamos que comprender la razón del rechazo, ¿no? Entonces, revisar cuidadosamente el motivo del rechazo que proporciona. Editar el anuncio también es muy importante, ¿no? Modifique el anuncio para que cumpla con las políticas de Meta. Esto puede incluir cambiar el texto, las imágenes, el público objetivo o la llamada a acción. También apelar la decisión. Si considera que el rechazo ha sido un error, puede apelar esa decisión para que Meta vuelva a realizar el anuncio. También es muy importante revisar las políticas de Meta. Esto para evitar futuros rechazos. Estas políticas se actualizan regularmente, por lo que es importante revisarlas periódicamente. Podríamos tener más detalles de las políticas de Meta en este retargeting
y escalabilidad. ¿Cómo funciona el retargeting? Lo que nos permite es impactar a las personas que ya han interactuado con nuestra marca a través de los clics, visitas, reproducciones de video. También nos permite aumentar conversiones con menor costo, ¿no? Porque eh, en este objetivo de campaña, pues ya vamos a identificar a un público específico, ¿no? Entonces, podríamos preparar anuncios más acorde a este público, ¿no? Reducir el tiempo de decisión de compra también es un punto muy importante. ¿Cómo funciona el retargeting? Tenemos, por ejemplo, un usuario que está buscando un producto. Llega a nuestra página, ¿ok? Nuestro sitio web, nos mira, llama la atención, como no nos conoce o no confía en nosotros como para en ese momento hacer la compra, se va. Pero al rato, aquí está la magia, se podría decir, ¿no? Al rato nosotros preparamos un anuncio de retargeting basado en esta interacción con nuestra página, donde conseguimos que el anuncio traiga de vuelta al usuario otra vez a nuestro anuncio. Entonces, este anuncio pues estará más enfocado a venta, ¿no? O estará más enfocado a confianza, tal vez, ¿no? O a oferta directamente. Si has visto nuestro anuncio, pues acá le mandaré un anuncio más personalizado, donde yo muestre mi oferta, ¿no? Para que tome la acción de compra. Entonces, lo que nos permite es llegar a personas correctas, con la publicidad correcta, en los lugares, porque ya sabemos a quién vamos a mostrarle nuestros anuncios. Audiencias personalizadas para retargeting. Tenemos diferentes tipos de audiencias personalizadas. Podemos configurar diferentes tipos de audiencias personalizadas. Visitantes del sitio web, a través del pixel de Meta, también a través de las interacciones que han tenido con nuestras redes sociales, como podrían ser a través de los videos, formularios, publicaciones, también una lista de clientes. ¿Ok? Esto subiendo datos de nuestros clientes. Segmentación por comportamiento también, ¿no? Visitantes de la landing page que no convirtieron, por ejemplo. Personas que abandonaron el carrito de compras, usuarios que vieron al menos 50% de un video. Y las exclusiones de retargeting son cómo evitar impactar a usuarios que ya realizaron una conversión. También podríamos configurar este tipo de audiencias personalizadas. Entonces, ¿cómo creamos las audiencias personalizadas? De la siguiente forma. Vamos a hacer un caso práctico. Aquí estamos en el administrador de anuncios. Y para crear esas audiencias me voy a ir a públicos. Y en públicos yo puedo seleccionar la creación de un público personalizado. Y aquí tengo principalmente mis orígenes de datos que podrían ser mi sitio web y mi lista de clientes, ¿no? Luego tengo los orígenes de Meta, las personas que han reproducido los videos, las cuentas de Instagram, que han visitado las cuentas de Instagram y también la página de Facebook. ¿Ok? Entonces, continuando con la diapositiva, también podríamos configurar el uso de audiencias similares, también llamados lookalikes audiences. Lo que nos permite es ampliar el alcance a personas similares a tus clientes actuales o leads cualificados. Si tal vez alguno de nosotros ya tiene una base de datos con los clientes, de sus clientes tal vez, que sean más de 1000 usuarios o más de 1000 clientes, tal vez nosotros no podríamos interpretar, ¿no? Cuáles son las características en común que tiene este público, para en base a eso buscar pues otros anuncios que tengan similares intereses o comportamientos. Entonces Meta nos da esa opción, ¿no? De subir una base de datos y buscar audiencias o personas muy similares a nuestros clientes que ya nos han comprado. Entonces aquí de hecho tenemos para seleccionar el tamaño del público del 0 al 1%, que esta es una similitud muy acorde a mi público, de mis clientes. Por el contrario, si aumenta el porcentaje, se creará un público más grande y más amplio, ¿no? Que no esté muy acorde tal vez a mi público. Pero al final, chicos, podría crear un público de lookalike basado en el 1% y otro lookalike, entre que no sé, que se parece como un 6%. Ok. Estrategias de escalabilidad horizontal, como les había comentado hace un momento, crear nuevas audiencias similares podría ser, ¿no? Una estrategia horizontal donde cree un nuevo público. Experimentar con creativos alternativos también, ¿no? Yo tengo mis creativos, pero quiero hacer un escalamiento horizontal, entonces aumento creativos. Segmentar nuevas regiones geográficas también. Tal vez yo antes vendía solamente en Arequipa, pero ahora me voy a ir a Cusco, ¿no? A hacer una campaña. Entonces, también a eso se le denominaría una escalabilidad horizontal. ¿Y qué es una escalabilidad
vertical, principalmente, como les comenté, es aumentar el presupuesto. Entre un 10 hasta 20% cada 48 horas, que es lo ideal, ¿no? Yo les había dicho cada 24, pero igual es recomendable no hacer un cambio brusco del presupuesto porque meta para iniciarse en su etapa de revisar. Distribución eficiente del presupuesto, podríamos usar campañas CB o no para priorizar anuncios con mejor rendimiento. Porque como les había comentado, en base a los resultados, esta campaña va asignando más presupuesto al conjunto que mejor resultado me está consiguiendo, igual al anuncio. ¿Ok? Ajuste de estrategias de empuja, cambiar a un límite de costo para controlar el CPA mientras escalas. ¿Ok? Monitoreo y ajustes durante la escalabilidad. Evaluar las métricas clave, que son el CPA, CTR, ROAS, la frecuencia. Detectar señales de saturación, ejemplo, incremento de frecuencia o disminución en CTR. Implementar nuevos ciclos de retargeting para audiencias frescas. Recolectar datos de las nuevas interacciones para continuar el embudo. Y eso también es muy importante, ¿no? Si es que tenemos un embudo, que es lo ideal, ¿no? Aplicar estrategias de escalabilidad para otras fases de nuestro proceso que estaríamos trabajando con embudos. Aquí tenemos una tarea donde nos dice crear una campaña de retargeting o un plan de escalabilidad hipotético que podría ser horizontal o vertical y proponer ajustes y monitorear resultados durante una semana. Ok, entonces sería bueno que ustedes ejecuten cuando vuestra campaña para poder pasar a un proceso de revisión, ¿no? Y de retroalimentación seguramente de la campaña que ustedes han desarrollado. Ok, entonces, ¿qué es el portafolio comercial o también denominado Business Manager? Es, bueno, una herramienta que nos permite organizar y administrar todos los activos de nuestros anuncios en una sola plataforma. Es como un panel de control centralizado para gestionar nuestras cuentas publicitarias, nuestros píxeles, nuestras páginas de Facebook, de Instagram y nuestros números de WhatsApp. Ok, ¿qué es el píxel de Meta? Es un fragmento de código JavaScript que se coloca en el código de tu sitio web. Este código rastrea la actividad de los visitantes en tu sitio y envía esta información a Meta. En términos más sencillos, imagina que el píxel es como un pequeño espía que se coloca en tu sitio web y observa lo que hacen los visitantes. Luego, informa de esto a Meta, ¿no? Entonces, así como les explicaba hace un momento, ¿no? Toda la información que captura el píxel o el API de conversiones lo envía a Meta. Y Meta tiene un contexto muy claro respecto a los resultados que se están haciendo. ¿Cómo funciona, no? El píxel o el API de conversiones de Meta. Aquí tenemos un usuario que, digamos, busca un producto en Internet, entra a su página web del negocio en este caso, y en este caso tendríamos dos integraciones, ¿no? Una a través del píxel y otra a través del servidor. Entonces, la integración a través del píxel actualmente no está funcionando muy bien, porque bastantes navegadores tienen bloqueadores de anuncios, ¿no? Entonces, no está funcionando bien. De hecho, en respecto a los iPhone o respecto a Apple, en la actualización del iOS 14 se ha restringido esta integración del píxel en esos dispositivos. Pero para esto, Meta lo que ha hecho es implementar lo siguiente, ¿no? Lo que ha hecho es implementar una integración a través del API de Facebook. Entonces, lo que está haciendo ahora Facebook ya no es instalar esta funcionalidad a través de una extensión, ¿no? Es el pixel, sino directamente en el servidor de la página y la comunicación de estos datos pues, entre el servidor y Facebook, se podría decir. Bien, entonces ahora, como último punto, la seguridad en metadatos. Y también es un aspecto muy importante que últimamente está teniendo bastantes reportes de alumnos que le hacen clic a este tipo de anuncios, les roban sus cuentas y ya no los pueden recuperar. Entonces, es muy importante entender que Facebook nunca nos va a notificar con este tipo de mensajes por, por estos canales, lo que son, por ejemplo, el Messenger de Facebook o puede ser hasta el WhatsApp, ¿no? No, nunca. Entonces, una recomendación para evitar caer en este tipo de problemas sería no abrir links de desconocidos. Por ejemplo, este link no tiene nada que ver pues, con Facebook, ¿no? Todas las notificaciones respecto a fallas o errores de nuestras campañas los vamos a poder visualizar directamente en nuestro administrador de anuncios. ¿Ok? No a través de este tipo de mensajes. Luego, usar contraseñas seguras también es muy importante.
Al menos en Lima yo siempre escucho que hay filtraciones de datos. Y muchas personas utilizan esos mismos datos para sus cuentas de Facebook, para sus cuentas, no sé, de Netflix o de YouTube, de ese tipo de plataformas de suscripción, ¿no? Entonces, lo que hacen esas personas, que podríamos denominarlos como hackers, es programar este tipo de actividades, ¿no? De inicios de sesión. Entonces, si en algún momento hacen un match, ¿no? O consiguen acceder a la cuenta, pues empiezan a hacer todo tipo de fraudes. Como siguiente recomendación sería pues utilizar una autenticación en dos pasos, ¿no? Esto a través de un aplicativo de autenticación, como podría ser Google Authenticator. Entonces, aún así esta persona tenga mi usuario y tenga mi contraseña, si no tiene este código de confirmación del inicio de sesión, no va a poder acceder a mi cuenta. Es muy importante también configurar la autenticación en dos pasos. Bien, estimados alumnos, ya estaríamos, ya habríamos llegado al final de la explicación de las diapositivas. No sé si tienen alguna consulta o duda respecto a lo que se ha explicado en toda la sesión. Bien, de todas formas, la sesión se ha grabado. Si alguno de ustedes desea volver a repasar el contenido que esté expuesto, me pueden escribir a este número. Yo gustosamente les voy a compartir la grabación de la sesión. ¿Ok? También tienen mis datos de contacto para poder reservar sesiones personalizadas si es que así también lo ven por conveniente, ¿no? Sí, Vanessa, tienes la mano alzada. Profesor, disculpe, cuando es publicidad ya existente desde la misma página, ¿cuántas fotos normalmente debería hacer para publicar en Instagram y también en Facebook? ¿Cuentas que no te escuché bien? Disculpa. Las fotos, normalmente ya tengo unas publicaciones en Facebook, pero quiero hacer con publicación existentes, pero hay fotos que tengo como 20 fotos, pero en Instagram me dice que no se va a anunciar por el exceso de fotos. ¿Cuántas fotos normalmente es para poder publicarlo? Si son secuencias, son máximo 10. Ah, 10. Mm. Ah, bien. Para que se pueda anunciar en ambas páginas, ¿verdad? En ambas. En Facebook también. Bueno, sí lo pueden visualizar en ambas plataformas, pero no en todas las ubicaciones. Ah, Entonces, ya, por ejemplo, no se va a mostrar pues en videos, en stream, ¿no? claro. Tampoco se va a mostrar en los reels, pues los carruseles. Ujú, Entonces, en el feed, por ejemplo, sí se va a mostrar. claro. Hace referencias. Y aparte del publicación existente, ¿hay algo más que se tiene que modificar en lo que es casi el último conjunto, creo? No, si vas a usar una publicación, se va a usar de entrada el copy y el creativo que hayas publicado. Es más Ya no se sencillo. hace nada para modificarlo, ¿verdad? Sí, pues ya no quedaría nada. Solo a lo más sería pues el botón de llamada a la acción, ¿no? No, eso tampoco, no. De hecho, eso no se puede modificar. No se puede. Ese sí tengo como enviar mensaje a WhatsApp. Ujú. Pero no lo puedes configurar eso, ¿verdad? O sí, lo puedes modificar. Sí me salen opciones, pero no. Está bien para WhatsApp. Ya, pues entonces. Ah, ya. Sí, Gracias, bueno, profesor. sería eso. Ujú. Ah, gracias. Ok, Vanessa. Entonces, no habiendo ninguna consulta o duda adicional, estaríamos dando por finalizada esta sesión. No sin antes darles las gracias a cada uno de ustedes por haberse quedado hasta el final. Mi nombre es Juan Carlos Flores y bueno, conmigo sería hasta una próxima sesión. Ok, estimados alumnos, muchas gracias.